Profe, creo que tiene apagado el micrófono. Ahí sí. ¿Están viendo la pantalla, cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, teníamos esta ecuación que representaba el crecimiento de la población, de cada individuo, en este caso. Y la idea es que, vamos a escribir acá mejor porque no me salió tan bien delantito con la mano. Ya, entonces la idea es programar la ecuación en Excel, representar gráficamente el resultado, simular, ¿cierto?, algunos estados, por ejemplo, de que el individuo pese unos 80 gramos como peso inicial, y vamos a jugar ahí. ¿Qué otra cosa más? Programar la ecuación en Excel, representar gráficamente los resultados, simular algunos estados, por ejemplo, 80 gramos peso inicial. ¿Qué más importante? Definir las variables de entrada, que permitan modificar, que permitan representar otros estados. Algo más, yo creo que con eso, y después vamos a tratar de con el mismo ejercicio, viendo qué otras posibilidades tenemos, por ejemplo, calcular una población en individuos, ¿ya? Eventualmente podríamos hacer algo un poco más como les decía, tratar de estimar algunas ventas, por ejemplo, podría ser después de eso, pero vamos por partes, ¿ya? Entonces, ¿todos tienen Excel en sus computadoras? Sí. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de traer nuestra ecuación para poder programarla. La vamos a traer aquí, que le vamos a sacar una mini foto con el ping pong, ¿cierto? Así que aquí voy a ir un poquito más rápido. Si me pueden seguir, sería ideal, ¿ya? Sería ideal. Vamos a hacerlo hasta ahí. Ya, entonces esa va a ser nuestra ecuación que queremos representar. ¿Ya? Esta es la que necesitamos representar. Entonces tenemos algunas cosas. Entonces tenemos, ¿qué importante tenemos? Que tenemos el tiempo. Para poder representar tenemos el tiempo y tenemos nuestro peso. Entonces tenemos el tiempo 0 y que fue el que hicieron la mayoría de algunos de ustedes. ¿Y cómo podemos programar también eso? El de anterior más 1 y nos podría, perdón, la fila anterior o la celda anterior más 1. ¿Ya? Y podemos ir hasta abajo, ¿cierto? Hasta los días que queramos. Una forma. ¿Ya? ¿Sí? Esos son los días que nosotros tenemos. El día 50. ¿Sí? Vamos bien, ya. Entonces teníamos también cuál era el porcentaje de crecimiento. Crecimiento como una variable de entrada. ¿Sí? Y también tenemos el tiempo. El tiempo. Y tenemos nuestro... Esto fue lo que hicieron, esto que está aquí, esto fue lo que hicieron sus compañeros, la mayoría de ustedes. Pero vamos a hacer una cosita distinta y después vamos a confirmar con eso para poder graficar. ¿Van haciendo eso? ¿Van bien ahí o no? Si lo pueden ir construyendo, entonces, ¿cuánto teníamos? El porcentaje de crecimiento, ¿cuánto nos habían dado? 0.08. ¿O no? O el 8%. Y el tiempo t, que va a ser nuestra alguna variable que vamos a representar, y el peso final, o el peso en el tiempo t,
el peso en el tiempo t va a ser igual a nuestra ecuación. Entonces, tenemos también el tiempo t. Voy a poner esta por acá abajito. Peso inicial, que sería equivalente a P0. ¿Sí? Correcto. Entonces teníamos que esto nos daba 50, ¿cierto? Y no necesitábamos porcentaje de crecimiento. El tiempo t que vamos a tratar de darle algún valor. Entonces estas van a ser nuestras variables que vamos a utilizar. Voy poniendo algunos colorcitos para que vaya quedando más. Y el final, que sería el tiempo final. Y esto era equivalente, ¿cierto? El peso final era equivalente a nuestra ecuación. Vamos a achicarla un poquito para que la podamos, no se nos escape tanto. Entonces, esto es igual PT, que es equivalente al que tenemos aquí, en esta parte de acá, es igual a P0, peso inicial, por paréntesis 1 más equivalente a la tasa de crecimiento, ¿o no es así? Elevado, a ver cuál aquí el elevado, que depende del computador, ahí está, elevado a T. ¿Qué es T? Es este. ¿Sí? Entonces, en el día 0, en el día 1, 54. Día 2, 58. Día 3, 62. ¿Cuánto nos preguntaban? Un ejercicio que creo que era el día 50. Entonces, 2 puntos, ya, entonces esto que está aquí necesita unidad, que está en gramos. Pero podemos también dejarla, esto igual, dividido en 1000, para que sea en kilogramos. En kilogramos. Kilogramos. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, tenemos aquí algunos elementos importantes, que era lo que habíamos hablado al inicio, que era el peso del individuo va a estar ligado al día en que nosotros queramos conocer su peso, y podemos programar este mini modelo, ¿cierto? Respecto al crecimiento que podríamos esperar en el día. Por ejemplo, una de las preguntas que queríamos saber, ¿qué peso tiene al día 44? 1,48 kilos. O al día 44,5, que era lo que nos podían hacer con lo que ustedes hicieron, que era lo que podíamos hablar. Entonces esto nos permite de alguna manera ser un poquito más específico frente a cuál es el peso un poco más fino en el resultado, pero depende también de lo que nosotros necesitemos. Si necesitamos del día o de la hora, incluso podríamos poner de la hora, pero aquí es solamente ya ir incorporando la información adicional que nos permita representar. Pero en rigor, la programación es bastante simple. Lo único más complejo fue tratar de encontrar la ecuación que pueda representar el crecimiento del individuo. ¿Preguntas hasta el momento? No. No, profe. ¿Lo lograron? ¿Lo hicieron en Excel? ¿Lo hicieron en Excel o no?
Sí, Así mismo, sí. así como está acá. Sí, ¿Sí? Me siguieron, lo lograron seguir. Estaba fácil, sí, no estaba difícil, ¿cierto? sí. Ya, entonces ahora vamos a hacer algunas otras cosas. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. Entonces, también es para que ver si es que hay alguien que tiene problemas con Excel. Esto también de alguna manera me permite saber a mí quién tiene problemas con Excel y quién no tiene problemas con Excel. ¿Todos lograron hacer eso? Los 12, los 10 que están acá. Alicia, Yo por lo Yo sí, profe. Camila, Lo de Excel estaba fácil, pero lo de plantear la función, eh, es que me preguntaba si no hay como una forma más, no sé, menos intuitiva de formular una función. o sea, es que para Porque yo, es realizar, que lo que pasa ¿sí? es que yo lo estaba haciendo como lo hizo usted, pero al final me enredé eran tantos datos que al final se mezcló todo y al final no me salió lo mismo. Claro, Y después como que ocupé la forma de la línea recta, pero como tampoco era una línea recta, no se podía aplicar, pues. O sea, sacando la pendiente y esas cosas. claro. Entonces hay una Entonces forma, hay una mi fórmula, unos sistemas para poder generar y después construir esto solo, pero lo vamos a hacer un poquito más sencillo, que fue como la gran mayoría de ustedes lo hizo, y fue construir esto a partir de la fórmula que ustedes más o menos programaron, pero no todos lo llegaron igual. Entonces aparecen otro tipo de ecuaciones que fueron las que me presentaron. Pero la manera más profe, intuitiva de hacer esto es a partir de ir viendo, de haciendo el ejercicio como, porque esa es la búsqueda del modelamiento, tratar de encontrar algunos patrones matemáticos que nos permitan construir una ecuación que represente lo que nosotros, que represente, ¿cierto?, el sistema que nosotros queremos modelar. profe, ¿Sí? ¿Con Jimmy o no? sí, con Jimmy. Por ejemplo, yo estaba comparando el modelo el que hicimos nosotros, que era con un ajuste, ¿cierto? ¿Sí? Ese, por ejemplo, en el día 50 da 2171 gramos, pero este modelo da dos mil trescientos cuarenta y Así es. cinco creo, en los 50 días. ¿Qué se debe ese Claro, extra porque lo que detalle? pasa es que la ecuación porque aquí no, aquí hay un valor que es el valor 50, que es el valor inicial. Entonces, cuando uno realiza un ajuste, el ajuste va a tratar de representar la máxima cantidad de valor, y va a generar que lo que se llama es el error cuadrado, el error mínimo a lo cual una curva puede representar esos datos, que lo vamos a ver en regresión lineal, que es un poco, que nos va a permitir conocer cómo se construye una ecuación, cómo se construye esa recta que representa mejor esos datos. Entonces aquí el Excel es una herramienta que permite hacer el ajuste de datos, pero en función de eso. No quiere decir que esté errado, porque en realidad, como hablamos dentro de las primeras clases, es que los modelos son herramientas aproximadas. La forma que yo le presenté de cómo construir este modelo es una alternativa. Lo otro era hacerlo de manera un poquito más, con un trabajo un poco más arduo, haciendo la representación que vamos a hacer ahora, que es el tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, uno a la vez, ¿ya? Que si bien en programación también no tiene un tremendo desgaste, pero en términos de la representación de una ecuación que permita ser traspasada a otras personas, la verdad que esto va a representar solamente el caso, esto solamente el caso va a representar el caso del pollito que tenga 50 y tenga 0,8, ¿ya? Entonces es un caso particular de lo que nosotros estamos construyendo. Lo que nosotros construimos con esta ecuación es un caso general de cualquier población que tenga un ritmo de crecimiento constante. ¿Sí? Sí, ¿Ya? Entonces, la idea de eso es tratar de que nuestros modelos puedan representar no solo nuestro caso particular, sino que también puedan representar varios casos, y pueda ser traspasado como modelo, como una herramienta predictiva en términos de peso, o en términos de peso, ¿cierto?
pero que tiene que ver con el crecimiento del individuo. Entonces, este tipo de ecuaciones de crecimiento, que está muy sencillo, este tipo de tasa también se utiliza, que si bien se utiliza para este tipo de crecimiento de individuo, también se puede utilizar para una tasa de un impuesto. Por ejemplo, cuando uno deposita algo en un banco, y ese impuesto y ese crecimiento de la ganancia siempre va en función de lo que yo tenía el día anterior o el mes anterior. Entonces, con lo que construí, yo como que lo revuelvo a depositar y se me vuelve a sumar el interés. Entonces, este tipo de modelo también puede ser utilizado, o se utiliza también en las tasas de crecimiento de un crédito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, las matemáticas nos sirven y nos ayudan a poder representar diferentes sistemas, pero algunas ecuaciones sirven para más de alguna cosa. Entonces, hay muchos modelos que también nosotros podemos adaptar a nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, de eso se trata, que el modelamiento matemático, que tratemos de utilizar la matemática o las funciones matemáticas, ¿cierto? O en este caso estos modelos para poder representar los sistemas que nosotros queremos tomar, queremos saber de ellos y cómo van variando en el tiempo, y si es que nos pueden prestar alguna utilidad. Lo más importante de los modelos también es que sean algo sencillo, algo como esto, ¿cierto?, que nos permitan entregar información adecuada. Ahora, por lo siguiente, vamos a hacer lo que hicimos con lo anterior, y vamos a tratar de sacarlo. Vamos a ver cuáles son algunas diferencias, pero vamos a hacerlo como lo hicieron muchos de ustedes, ¿ya? Entonces, me siguieron con la parte de que lo importante de tener una ecuación general que represente todo el sistema. Claro, sí, pero ya, entonces en el tiempo cero teníamos 0, ¿o no? Oh, perdón, teníamos 50. 50 grados. No, profesor. Sí, disculpe. Ya no íbamos a crecer nada, aunque le pongamos 1000%, no iba a crecer nada el pobre pollito. ¿Ya? Entonces era S más S por 0.08, que es equivalente al 54 si vamos a ver en el tiempo 1. ¿Dónde tenemos nuestro tiempo? Tiempo 1, y es 54 gramos. ¿Se parece? Ahí vamos a poner aquí, más, sí, este es igual a este, a ver, sí, a ver, a ese, ya, es igual a ese, no, entonces sí, lo contrario, 0, ya. Es igual. Oh, me pasó, es coma, parece. Ya no me gusta nada. Eso sí. Vamos a cachar que... Creo que es al principio, profe, que le puso un más. No, sí, es lo mismo, es que puede ser igual o más. Ah, ya. Puede ser así, pero en realidad si yo le pongo, por ejemplo, que es igual a 1, es lo mismo que si pongo más 1. Es lo mismo. Se puede ocupar, No, es más rápido. Si esto está aquí es igual a esto, entonces 1. Si no lo sacamos, no. Ya, de ahí vamos a ver el sí. Diferente forma de verlo. Dos. Está en 1. Ya, entonces aquí, por ejemplo, si le ponemos 40, y ahí no nos va a dar, pues ya 0. Entonces igual podemos ir encontrando nuestros valores. Ya.
Entonces tenemos 40 y... Entonces era el valor anterior más un 8% del valor siguiente. Hacemos correr la fórmula y nos debería dar algo como eso. Pero vamos a ver ahora que si este que está aquí para el T15. Para el T15. El T15 me da, con el valor anterior, me da 126. Pero aquí tenemos 50. Aquí cambié los 50. El 15 me da 158.68. ¿Así construyeron algunos de ustedes esto o no? Sí, profe, yo lo hice así. Deje de revisar el día 15. Sí, yo igual. Yo también lo hice así. Digo, Sí, me da lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia que va a dar? Porque aquí cuando va dividiendo 8, cuando va dividiendo, va multiplicando, entonces va cortando algunos decimales al último, ¿ya? Entonces el Excel aquí en este caso, cuando yo lo multiplico por esto y le sumo, entonces va a ir generando algunos cortes y eso se va a ir propagando y va a ir generando una mini diferencia, que en este caso se llama propagación del error, que no es parte de este curso, pero tenemos que ver que existe una diferencia frente a lo que nosotros tenemos acá. Sí, hemos trabajado con ese concepto en física. ¿Sí? Pero se ve en cálculo numérico cuando uno hace los cálculos de cuál es la diferencia de error dependiendo del tipo de funciones, ¿ya? Pero efectivamente que, como de manera conceptual, cada vez que yo voy desarrollando, construyo algo, hay una propagación del error cuando voy haciendo unos cortes. Por ejemplo, si voy aproximando algún valor o si voy recortando algunos valores. Entonces, en términos de cantidad de comas hacia la derecha, ¿ya? La misma máquina o la propagación del error que va generando la máquina también me permite tener unas pequeñas diferencias. Pero si nosotros esto lo ponemos en... Si lo ponemos en el día 15, 158.61. Ahí sí se parece, ¿no? Sí se parece. Pero aún nos sigue dando que no es igual. ¿Ya? Y eso justamente pasa porque aquí hay entonces aquí lo que tenemos es solamente el 0,08, que es el crecimiento, que ya está incorporado en esta fórmula general y es mucho más exacto, ¿cierto?, que lo que tenemos en este lugar. ¿Ya? Pero sirve en ambos casos, ¿eh? No es un problema, porque la verdad que el error en este caso es bastante bajo y no va a generar un problema tremendo. Y por lo tanto podemos utilizarla como para poder representar gráficamente lo que nosotros andamos buscando. Pero si queremos algo específico y queremos conocer, es el modelo que nosotros necesitamos utilizar. ¿Ya? Entonces, para graficar, tomamos los datos, insertar. ¿Llegaron ahí? También. Seguro que llegaron ahí. Todos, creo. Sube. Y aquí algunos estudiantes tomaron esto como el punto inicial y lo que hicieron fue agregar, ¿cierto?, una línea de tendencia que le incorporaron, ¿cierto?, y utilizaron la herramienta de Excel para representar la ecuación del gráfico, que fue esta. Esa es la línea recta, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar una curva adecuada que nos represente... ¿Dónde me fui? Puede ser exponencial, pero necesitamos el valor de... Aquí arriba está. Esta me la entregó alguien, ¿o no? Esa ecuación. sí, profe, yo en la tarea que le envié estaba eso, por eso le decía que se podía llegar a cualquier día con esa fórmula, pero para eso la I está bien, claro. Tiene que ser correcta para que funcione.
Claro, por eso es que yo le decía que aquí hay dos formas de modelar. Una forma que es la forma que ustedes realizaron, que es ajustando las curvas, pero a veces eso no siempre funciona y funciona mejor, la forma estándar, que es construir la ecuación a partir del análisis matemático, ¿cierto? De los elementos que nos habían presentado por problemas del sistema, y nos da una fórmula distinta que era esta, ¿cierto? Que es elevado al tiempo. Y aquí, si bien igual está elevado el tiempo, pero tenemos algunas diferencias, ¿ya? Se parece, pero no es exactamente lo mismo, ¿ya? No es la misma ecuación. Pero otros también podrían haber tomado otra línea, por ejemplo, la línea polinomial, que podría dar algo también aproximado. Estaba viendo, voy a agrandar un poco más esto. Vamos a agrandar esta cosita de aquí también. ¿Ya? Y si se dan cuenta, el mismo software nos va a ir presentando o nos va a ir ofreciendo diferentes tipos de curvas. ¿Qué pasa? ¿Ya? Por ejemplo, la exponencial. Entonces, una lineal, nada que ser, ¿cierto? No se parece absolutamente nada a lo que nosotros queríamos representar, por lo tanto, no hubiese sido una correcta ecuación que nosotros pudiéramos ocupar. Y se nos va me salgo y se va. Una logarítmica. Nos vamos a quedar con eso. Entonces esta era nuestra alternativa a la ecuación que habíamos construido de manera manual. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces tenemos nuestros valores de entrada para poder corroborar el modelo, ¿cierto? En términos específicos de qué es lo que necesitamos. Tenemos una representación en cuanto a un valor aproximado a la curva, ¿cierto? Entonces, como todavía no pasamos algo de Excel, la idea es que podamos construir, ¿cierto?, una función que nos permita entregar esto con unos límites iniciales y unos límites finales, ¿ya? Pero aquí, de alguna manera, nosotros también podemos modelar según lo que ocurre con diferentes pesos, por ejemplo, con 80 gramos. Entonces, nuestra curva se ajusta y se va manteniendo el mismo valor que se parece a algo como esto. Por ejemplo, si cambiamos a 90. Entonces, siempre, si se dan cuenta, van apareciendo estos elementos, que es el peso inicial, que nosotros les damos en el peso en el que parten los individuos, y que después pueden ser
ajustados, esos valores ajustados, si construimos una tabla, ¿cierto? O esta serie que nos permita representar los diferentes tamaños, los diferentes pesos, diferentes días. Entonces vamos a dejar un poquito más bello esto, para que sea... ¿Sí? Entonces, ahora, para ir dándole un poquito más a Excel, ya que construimos nuestro primer modelito, construimos nuestro primer modelo, ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que debe, acerca de ustedes, qué es lo que debería tener un buen gráfico? ¿Qué es lo mínimo que debería tener un gráfico? Título. Título, ya aquí tenemos el título. ¿Qué más debería tener el peso? ¿Peso de qué? Peso del individuo. ¿Ya qué más? Rotularlo. El nombre en los ejes. El eje, ¿cierto? Diseño, agregar los ejes, el horizontal, y este que se va a llamar, esto es, ¿qué es el eje X? Días. Tiempo. Es el tiempo, ¿no? El tiempo. El tiempo. Y el eje Y. El peso. Pero es el tiempo en días. Tiene que colocar entre paréntesis. Bien, bien. Tiempo, entonces, en días. Muy bien, porque lo importante, yo voy a ir escribiendo lo que ustedes me vayan diciendo. Ya, el eje Y, me dijeron que igual había que poner el eje Y. El eje Y. ¿Qué era esto? Peso. ¿Algo más? En gramos. En gramos. Peso en gramos, tiempo en días. ¿Qué más debería tener un gráfico? Una tabla, un color, unidades. ¿Se le ocurre a alguien? Profe, aparte de la fórmula del coeficiente, ¿es necesario la R cuadrada, el coeficiente de Determinación correlación o el coeficiente de determinación. ¿Cuál sería el que me o no? pregunta? Para ver qué tan bien está la curva. Y también está la curva. ¿Ya? El de coeficiente de determinación o Ya. correlación múltiple, creo que sí. Ya. Lo vamos a ver en modelos de regresión, así que está bien, está bien. Está bien que vayamos adelantados. ¿No quiere? Ah, que estoy hablando con el botón derecho. Ya. Entonces tenemos nuestro modelo, tenemos nuestra forma de encontrar hacia arriba, ¿cierto? El tiempo, el peso, tenemos nuestro gráfico y teníamos algunos elementos del gráfico. Entonces,
tenemos una parte 1 que tiene que ver con el modelo y la idea es construir algo siempre con estas características que me permita construir una ecuación general del crecimiento del individuo. Podemos hacer esta representación, ¿cierto? Para poder graficar los resultados y ver qué es lo que podemos encontrar, pero siempre confirmar, tratar de validar, ¿cierto? La información resultante de nuestro modelo construido respecto a lo que nosotros hemos tratado de estimar a partir de una forma diferente. Pero si tuviéramos que esto muchos días, la verdad que se vuelve un poco tedioso, ¿cierto? Y ahí es donde necesitamos construir ya algo un poco más sofisticado, donde debemos ya programar alguna función específica que represente eso, ¿ya? Y eso se hace obviamente no solo con las funciones que tenemos acá, sino que necesitamos un poquito de programar las funciones del Excel en la parte más interna, ¿cierto? Que tiene que ver con las macros del Excel y programar funciones específicas, ¿ya? Entonces, teníamos el modelo, ¿cierto? Teníamos nuestro set de datos para poder construir y representar los datos, pero nos vamos a detener un poquito en lo que es el gráfico, ¿ya? Como bien decía, hay varios elementos que necesita tener un gráfico. El gráfico no solamente no es la idea que esté completamente con imágenes de fondo, que a todos nos pasa en algún momento cuando recién comenzamos a construir gráficos, de que sean bien bonitos, que sean bien detallados, que además tengan la tabla, pero hay algo que es súper importante que necesitamos. ¿Qué es lo que debe tener un gráfico? Un gráfico debe ser, y esta es la palabra, debe ser autosustentable. ¿Qué es que sea autosustentable? Que logre transmitir, ¿cierto?, lo que tiene que transmitir y nada más. Entonces, el gráfico por sí solo no tiene que requerir de otros elementos para poder leer la información que nos está presentando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para este caso? ¿Qué es lo que necesitamos que represente el gráfico? Primero, Completar el título. ¿sí? Perdón. Debe complementar el título porque el título en sí no dice mucho. Peso. Ya, pero por eso, vamos para allá. Entonces, lo importante del gráfico, más allá de que lo que nosotros podamos decir, que a lo mejor le faltó esto, o que le faltó esto, probablemente a lo mejor hay veces que solamente con un título y algo más, probablemente a lo mejor es suficiente, porque no todos los gráficos se construyen de esta manera, o no todos los gráficos son iguales. Vamos a tener gráficos de barra, gráficos de línea, vamos a tener gráficos de dispersión, vamos a tener gráficos, ¿cierto?, de torta, o algunos otros gráficos que representan, o son los gráficos de pictograma, ¿cierto?, que a partir de diferentes figuras logran representar una información. Entonces, lo importante de nuestros gráficos que vayamos a construir, porque los gráficos o las imágenes van a tratar de representar los resultados que nosotros obtengamos de los estudios o del modelo que nosotros queramos representar. Entonces, ¿qué es lo importante del gráfico? Lo importante del gráfico es que pueda representar lo que nosotros queremos que represente. Y ahí hay que detenerse en si es que el gráfico necesita la unidad. Por ejemplo, teníamos recién, ¿cierto?, que era el peso en gramos, ¿ya? ¿Podríamos eliminarle el título? Probablemente, ¿cierto? Pero a lo mejor el título puede ir descrito en otra parte, en el mismo informe. Pero fundamentalmente, ¿cierto?, es peso en gramos, ¿cierto?, en gramos, para que sea absolutamente autosustentable, peso en gramos del individuo, peso en gramos de un individuo. ¿De quién? Eso va a tener que ser complementado con el informe, ¿ya? Porque también el gráfico no puede llevar toda la información que nosotros queramos, pero sí tiene que contextualizar, estar en el marco de la investigación que nosotros estamos realizando y por tanto debe responder a lo que debe responder. Hay veces que nos hemos encontrado seguramente con gráficos que tienen un cuadro abajo, ¿ya? Está bien, podría ser, pero lo importante es que no dupliquemos la información, que la información que tenemos arriba, y si vamos a incluir una tabla, que la tabla incorpore información diferente, o que logremos que esa tabla complemente esa información del gráfico y que tenga algunos elementos
que lo diferencien de lo de arriba, que lo diferencien de la imagen. Entonces, para poder optimizar los tiempos o los espacios que tenemos frente a un reporte, la idea es que los reportes, en la mayoría de los reportes, la verdad que lo que se pide es que sean bastante ejecutivos, que sean bastante sencillos y que no hagamos un libro completo para poder representar un par de resultados. Entonces, aquí si tuviéramos que hacer probablemente algún informe, tendríamos que representar la ecuación general del modelo, ¿cierto? El gráfico, por ejemplo, no necesitaríamos tener todo esto, ¿cierto? Y tal vez podríamos tener, ¿cierto?, esta ecuación. Pero aquí, por ejemplo, recién me decía, ¿es importante poner la ecuación poner el coeficiente de determinación? Probablemente no. Porque si observamos la curva con el modelo de ajuste es casi perfecta, ¿cierto? Y por tanto es muy cercana a 1. Ahora, para poder utilizar este modelo, también nosotros tenemos que validarlo a partir de correlación, porque nosotros hemos hecho una regresión, un análisis, un ajuste de regresión que requiere la validación del modelo. Y con esto que está aquí, con el modelo construido en base a matemáticas, ¿cierto? Nosotros ya tenemos de alguna manera esa validación realizada porque tenemos construida esta ecuación que nace del análisis de la información que nos presentaron y era coherente, ¿cierto?, con los valores a los diferentes días que nosotros podíamos revisar, ¿ya? Entonces, si construimos la ecuación a partir de un modelo de regresión o un modelo de ajuste, ese modelo sí debemos validarlo, a diferencia de del otro modelo, que es el modelo de crecimiento que nosotros construimos en función que era una tasa de crecimiento constante, y este es un modelo ya probado que en este caso no requeriría esa validación. Entonces, lo primero es construir el modelo, después es tratar de representarlo gráficamente, y dependiendo del tipo de modelo necesitamos validar y asegurar que esos resultados son confiables. Entonces, el coeficiente de determinación sí, pero necesitamos validar el modelo y eso lo vamos a ver en los modelos de regresión para ver cómo se hace la validación de ese modelo y cuán seguro podemos estar y cuáles van a ser las diferentes, desde qué punto, ¿cierto?, hasta qué punto podemos representar y confiar en la información de los resultados y cuáles son los intervalos de confianza en que se van a mover esos resultados a raíz de que esa ecuación fue construida a partir de un ajuste de datos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo no, profe. Además, creo que ya tenía una aquí. No, profe, Bueno, en otro año había visto aquí, este es del 2020. Y le hemos puesto algo más picarón ahí. ¿Ya? Entonces, aquí también nosotros con este otro modelo, aquí también lo podemos programar y hacer de alguna suerte de que esto permita hacer con esto. Es esto que está aquí. F4 para fijar. Y H3. Tiene H3. H3 es el peso inicial. H3. Y en ambos casos necesitamos fijar ese valor. Por 0,08. Ya, ahora sí que, bueno, voy a dejar otro ejercicio que es algo que con esto vamos a terminar con el tema de los modelos de crecimiento, que está por aquí y que ustedes deberían llegar. A ver. Son las clases más adelante, ¿ya? Esto está aquí.
que también es algo, la ecuación logística, ¿ya? Y es esto que está acá. Ya, entonces la siguiente función, describe una función con dos parámetros y una variable. Y describe el tamaño de una población en el momento t. Un poquito más complejo, ¿cierto? Donde menos cabe el constante proporcional, que es determinada experimentalmente dependiendo de la población particular que está siendo modelada. P0 es la población inicial y K es una constante llamada capacidad de contención o capacidad máxima del medio que es capaz de sostener. ¿Ya? Y esto, la idea es que puedan construir, y aquí ya no, aquí con este ya no pueden hacer lo que hicieron la vez anterior. Entonces aquí sí necesitamos utilizar algo y necesitan evidentemente integrar. Y esa es la ecuación a la que tienen que llegar, ¿cierto? Pero a partir de esto que hay que utilizar lo que ya traían de la otra de cálculo para poder utilizar lo que ya aprendió en esa asignatura. Así que eso va a quedar de tarea y eso sí va a tener una nota, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí sí que va a tener que venir, van a tener que enviarme, ¿cierto? El modelo construido más los valores, ¿cierto? Para poder graficar y el gráfico correspondiente, ¿ya? Vale. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de llegar a esta ecuación, ¿cierto? A esta ecuación, y aquí tengo algunos de más o menos cómo se mueve, ¿cierto? Pero lo importante es ver que el procedimiento, que eso tiene que venir dentro de cómo llegaron al resultado, en términos matemáticos, como llegamos en la primera parte, ¿cierto? Haciendo el análisis, pero aquí hay que utilizar lo que ya aprendido en cálculo para poder llegar a eso, y tenemos que llegar a algo similar a esto, ¿ya? Pero con el procedimiento matemático de cómo llegar a la ecuación. ¿Y cómo va a ser el criterio de evaluación? Si no llegamos al resultado, ¿va a estar malo nuestro ejercicio? Si es que está malo, yo entiendo que debería estar malo, pero evidentemente que hay que revisar el procedimiento, y aquí esta primera parte de esta evaluación trata también de revisar no solo el análisis matemático que usted va a hacer, sino que también trata de rescatar un poco que puedan desenvolverse, ¿cierto? Ir soltando la mano con respecto a lo que es la herramienta Excel. ¿Ya? Es que no sé, por lo menos siento que pasamos toda la clase resolviendo este ejercicio y en sí no hemos pasado prácticamente nada de materia, pero no sé, no me creo capaz de resolver el ejercicio, la presentación, la tarea, pero lo vamos a intentar. Es que esto es como de cálculo, así que la idea es que no nos metamos a cálculo, la idea es que ustedes también puedan revisar los contenidos de otras asignaturas que ya pasaron, y también existen los libros, ¿cierto?, de cálculo, y también, además, hay un apoyo que está presentado aquí, que tiene que ver, que nos indica, que se llama la ecuación logística. Entonces, son elementos importantes para que también ustedes puedan investigar y puedan también resolver algunas cosas de manera autónoma. Me hubiera ayudado mucho más que explique la ecuación logística a que explique cómo hacer un ejercicio que ya está prácticamente listo, pues. En Excel, por lo menos. Sí, comprendo, pero en realidad ese es el avance del ramo. O sea, si a mí también me gustaría aprender otras cosas, pero la verdad que ese es el ejercicio que está planteado, y si no, bueno, ahí verá si es que lo envía, si es que no, ¿qué le puedo decir? Pero en realidad lo primero era tratar de ver que existen herramientas matemáticas que ustedes ya poseen como alumnos, y si es que no, vamos a tener que repasarla, pero es importante saber en qué punto estamos, porque no nos podemos dedicar a hacer más, a resolver más ecuaciones o a resolver otras ecuaciones que ustedes ya conocen, que son procedimientos matemáticos tradicionales, ¿no? A eso me refiero, a que la primera parte de este ramo estuvo como 40 minutos explicando una parte que era de cálculo súper simple, entonces
no creo que haya sido necesario 40 minutos o la mitad del bloque antes del recreo para explicar eso, que era elevar un número al cuadrado. Y no sé, siento que se demoró mucho en eso, a mi parecer. Sí, es que, como les decía, las clases van lentas, no pueden ir a la velocidad que a lo mejor usted tiene, pero tenemos que ir avanzando de a poco, ¿no? La verdad que ¿qué más Pero le es puedo decir? que yo creo que se debió, con todo respeto, profe, yo creo que se debió a la herramienta que utilizó, porque a pesar de que es una buena herramienta para realizar esquemas y dibujos, creo que eso podría haberlo realizado en otro formato, en Word o en el mismo Excel, y haberlo, por ejemplo, haber tenido listos los números y haber ido pasándolos como en el PowerPoint, pero de verdad que siento que se demoró un montón en eso. Bueno, si quiere podemos en la siguiente clase avanzar más rápido, no hay problema, eso lo podemos solucionar rápidamente, no se preocupe. ¿Ya? Si fue un poco lento, lo siento, pero Pero es que no se trata de la velocidad a la que está pasando la materia, sino en las cosas en que se ha detenido, según mi parecer. es No que sé qué también opinará el resto de los compañeros, sí, pero ya, ok, no, sí está bien, sí, todo vale, sí, lo importante es que podamos llegar a acuerdos. La verdad que yo estoy tratando, acá yo no los veo, cuál es el avance que ustedes tienen, las herramientas que también nosotros tenemos, contamos como profesores, también están limitadas al computador que nosotros tenemos y al hardware que nosotros disponemos, ¿ya? Entonces, tal vez es importante también ver eso, así que yo no lo estoy viendo como ustedes están desarrollando las clases, pero si necesita más velocidad, no hay problema, eso se puede ver y me dice dónde me tengo que detener y yo le voy comentando, pero también necesito interacción de usted, entonces al inicio, cuando esto va partiendo, no cuando estamos al final de la clase. Eso por mi parte, así que queda planteado el ejercicio, va a subir la clase a la platea y el ejercicio también va a subir a la platea para coordinar una fecha. La fecha sería una semana más, no creo que dé para más esto. Si alguien tiene algo más que decir, pero tengo anotado, aumentar, ya no detenerme en cosas que están listas. Siempre fue con el ánimo de poder, de que todos puedan entender, la verdad, ¿no? ¿Alguna fecha propuesta para esto? No sé, yo creo que una semana Eh, está bien, ¿no? sí, hasta el 23. ¿23? Sí, yo creo que una semana es suficiente para hacer el ejercicio, sí. Evaluándolo Sí. bien, no es complicado. Ya, 23 entonces. Entonces voy a subir esta parte como ejercicio adicional, ¿ya? Estas cosas ya se encuentran por muchos lados en internet, así que no va a ser difícil que lo puedan encontrar en realidad. Todo esto, hay muchas cosas más que van a ser de su utilidad, pero era importante que puedan saber cuáles son, de dónde parte toda esta cosa, que son ecuaciones súper básicas, pero después se pueden complejizar en función de lo que uno necesite. Sí, yo recuerdo haber pasado eso en trigonometría más que en cálculo. ¿Sí? Sí, me da miedo un poco. ¿Podría explicar de nuevo lo que hay que hacer, por favor? ¿Aquí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces tenemos un planteamiento, un problema que es una población también que tiene un comportamiento de crecimiento, no es constante como el del anterior, sino que tiene un patrón distinto y que de hecho se llama la ecuación logística, que también es una ecuación de crecimiento, que tiene estas características en la función y tiene los patrones poblacionales
y tiene una población inicial de P0, ¿cierto? Y una constante llamada que es la constante de contención, que es una capacidad máxima que puede soportar, ¿cierto?, esa población, ¿ya? También hay otros modelos que se llaman modelo predador-presa, que también tiene que ver con temas poblacionales, y en virtud de que hay muchas cosas de ecuaciones poblacionales atribuidas a diferentes modelos, la idea es que ustedes puedan también entender que eso se puede resolver de manera fácil, ¿cierto?, en Excel, y que puede ser una herramienta para poder utilizar cuando ustedes lo necesiten, ¿ya? Así que la idea es tratar de resolver esto de manera analítica, matemáticamente, ¿cierto? Representar esto en Excel, y aquí hay algún ejemplo de más o menos cuáles son los resultados esperados, y la idea es ver cómo llegaron a esto en términos analíticos o matemáticos, y tratar de representar gráficamente la curva, pero modelando y también cambiando estos parámetros que permitan ser utilizados como una herramienta para poder predecir algunos comportamientos de población, a lo mejor si la población no inicia con 100, inicia con 200 o inicia con 150 o 300. Ok, gracias. Ok, ya, igual voy a dejar lo que se pide en otra gráfica o en otra lámina. Eso, pero ya terminó la clase, si no después me van a retar porque me paso igual de la hora. Profe, mañana igual tenemos clases, ¿cierto? Así está por programa. Pero son 2 o 4 horas. Es que yo tengo 4, entonces no sé si está bien. Son 3. Son 3 Ah, horas. son 3. A ver. Lo Sí, voy a mostrar para que. De las 5 a las 8. porque es desde las 16:50 a las 8:10. Ah, ya, sí, sí. No sé si era Ah, la... ya, ya. No, sí, ya lo había hecho. Sí, sí. Ya caché. Ya nomás. Eso. Así que les vaya bien, que tengan un buen descanso y nos vemos mañana. Mañana vamos a pasar teoría, no va a haber práctica mañana. Mañana vamos a hacer los tipos de modelos y eso. ¿Ya? Tipos de modelos. Vale, profe, chau. Bueno, chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.